tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. El título del mensaje que voy a compartir con ustedes en esta mañana: siendo buenos administradores del poder de Dios. Es tan importante saber todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición, ¿sí? Aleluya. Me viene a la mente, antes de empezar, San Agustín, cuando empezó su andadura como religioso, estando en el seminario, le gastaron una broma, y los sacerdotes de allá, que ya eran gente ya experimentada, y él era novato, uno le dijo: Agustín, sal, corre al patio, porque hay una vaca que está volando. Y San Agustín salió corriendo y empezó a mirar y no lo veía, y entonces los sacerdotes empezaron a reírse. Y dice: pero ¿cómo es posible que creas que una vaca vuele? Y San Agustín respondió: prefiero creer que una vaca vuele a que un montón de sacerdotes sean unos mentirosos. Amén. Venga conmigo, Primera de Pedro. Muchas veces queremos tapar con la broma, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos engañando y estamos mintiendo. Creo que es bueno tener una claridad sobre el tema. En el capítulo 4 y en el verso 10 leemos de esta manera: cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, hay algo que como hijos de Dios debiéramos de acercarnos a entender con la mayor claridad. Es el privilegio que Dios nos ha concedido, que Dios nos ha dado. Aquellos que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero, aquellos que hemos alcanzado el perdón de pecado, no por méritos humanos. Dice la palabra que somos salvos porque Dios nos ha regalado, es un don. La salvación es un regalo de Dios por medio de la fe. Dice, esto no es de nosotros, es un don, es un regalo de Dios. Cuando uno viene a la presencia de Dios y entiende la necesidad de poner su corazón en las manos de Dios para ser restaurados, para ser sanados, para ser fortalecidos, eso es un regalo de Dios. Y eso es un don de Dios que se manifiesta, claro, dice por medio de la fe, porque interviene la fe que nosotros tenemos que desarrollar para acercarnos al Señor. Dice la palabra del Señor que es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que Él tiene galardón para el que le busca. Es importantísimo entender esto. Cada hijo de Dios tiene que tener un balance de valor bien posicionado tanto en la mente como en el corazón. Muchos cristianos divagan, muchos cristianos caen en el estancamiento porque no han entendido el valor de la obra redentora de Cristo y no han entendido bien la manifestación de la nueva vida en el Señor, como el apóstol Pablo
estaba diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas aquellas cosas que nos atormentaban, todas aquellas cosas que estaban trayendo afán, desasosiego, intranquilidad, han pasado a un plano de olvido, al pasado, y he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo también dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Tenemos que percatarnos, darnos cuenta del gran privilegio que los hijos de Dios tenemos. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido sacados del hoyo de la desesperación. Y es verdad, todos podríamos dar testimonio de nuestra posición antes de conocer al Señor, que vivíamos vidas ahí muy miserables, porque vivíamos dentro de un contexto y esa nube oscura de avaricia, de codicia, de maldad, de violencia, de odio, de rencor, de envidia y tantas cosas, porque es a lo que está expuesto el mundo cuando no hay conocimiento de la verdad. El príncipe de este mundo se siente con toda la libertad para influenciar con engaños miserables a la gente, y la gente lucha y quiere ahí pues tener vidas dignas, pero es tan complicado. Hay gente en el mundo, pues bueno, que no están cayendo en la trampa del alcohol, que no están cayendo en la trampa de las drogas, que no está cayendo en la trampa del juego o el sexo ilícito, pero son gente que está cayendo en la maldad. Hay odio en sus corazones, hay rencor, cosas que están en el ambiente. Ellos mismos quieren defender y decir que eso no es una realidad, pero cuando hay un análisis real y concreto, nos damos cuenta que todo el mundo está infectado. Aún los mismos hijos de Dios muchas veces estamos infectados con envidias, con celos, con murmuraciones, cosa que no corresponde, dice la palabra de Dios, a santos. Por eso es tan necesario que todos nosotros podamos hacer un análisis real de nuestra posición, porque como estoy diciendo en estos últimos tiempos, conforme la palabra que Dios puso en mi corazón, así es nuestra posición, va a ser nuestra condición. Y nos damos cuenta que hay cristianos que les cuesta vivir una vida de consagración, de entrega, de santidad, porque todavía están afectados por las mentiras del mundo. Y es necesario que usted y yo entendamos el gran privilegio. Primero, entendamos el gran privilegio que tenemos como hijos de Dios. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no para darnos media vuelta y volver otra vez a hacer las cosas que antiguamente hacíamos. Dice el apóstol Pablo escribiendo la carta de la iglesia en Éfeso: en otro tiempo erais tinieblas y andabais en tinieblas, pero ahora sois luz en Cristo Jesús. Andar como hijos de luz. Y eso es lo que la iglesia en este tiempo tiene que entender, porque muchas veces nos quejamos y nos lamentamos porque no estamos disfrutando de los frutos que anhelamos como hijos de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo de Dios que es nuestra fortaleza, sentir la estabilidad, sentir la firmeza, sentir la fortaleza del Señor, y parece ser que no lo sentimos, y es como que pensamos, a lo mejor es que Dios no está. No, Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros, que somos distraídos, somos irresponsables en cuanto a nuestra posición como hijos de Dios. Cuando tenemos que alumbrar, no alumbramos. Cuando tenemos que hablar, no hablamos. Cuando tenemos que callar, no callamos. Cuando tenemos que apartarnos de un sitio, no nos apartamos. Cuando tenemos que dejar de mirar hacia un lugar, no lo hacemos.
y nos contaminamos. Es necesario que nos demos cuenta del gran privilegio, pero también de la gran responsabilidad. La palabra del Señor dice que en otro tiempo, hablando del tiempo pasado, cuando vivíamos en nuestra condición miserable como hombres pecadores, con el desconocimiento de poder ser salvos y alcanzar una mejor calidad de vida, en otro tiempo no éramos pueblo. Dice, pero ahora sí somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Tenemos que saber poner todo en nuestra balanza de valores. No podemos vivir ignorando las realidades de lo que somos, de lo que tenemos y dónde estamos y a dónde vamos. No podemos ni debemos. Dice que somos linaje escogido. Qué tremendo, hermano, entender esto. El apóstol Pedro lo está escribiendo también en 1 de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 9. Linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes en la casa de Dios. Qué tremendo privilegio. Qué tremendo privilegio. Si usted y yo no somos capaces de percatarnos de esta gloria de Dios sobre nosotros, es porque no estamos entendiendo el valor de las cosas eternas de Dios. Y estamos desperdiciando lo hermoso y lo glorioso y lo eterno de Dios, y lo estamos cambiando. Se repite la historia, lo estamos cambiando por un plato de guisado, por un plato de lenteja. Muchas veces estamos decidiendo más por lo humano, lo material, lo pasajero, lo eventual, que por lo eterno, por lo glorioso y lo poderoso de Dios. Y esa, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, esa es la triste realidad de muchos que dicen que son cristianos pero no andan como cristianos. No sé si me estoy explicando. Esa triste realidad es porque no han alcanzado el conocimiento del gran privilegio. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Entendemos lo que quiere decir santo? O una nación santa. Apartados. La palabra santo quiere decir apartados, dedicados, apartados de la miseria del mundo, de las mentiras del mundo, de los afanes del mundo, dedicados a las cosas eternas de Dios. Dice, para anunciar privilegio y responsabilidades. Y la iglesia del Señor tiene que saber que tiene unos tremendos, podríamos pasar toda la mañana hablando de tremendos privilegios que tenemos, cosas reales, verdaderas, profundas, grandes, sublimes, que sellan el privilegio del Hijo de Dios. Pero también hay unas responsabilidades. Cuando nos accionamos en nuestras responsabilidades, estamos ciertamente dando testimonio que hemos entendido el privilegio. Los que no han entendido el privilegio sublime que tenemos como hijos de Dios, como redimidos de nuestro Señor Jesucristo, cuando no lo entendemos, no adoptamos la responsabilidad. Dice, para anunciar las virtudes. Podríamos hacer una lista tan extensa, tan grande, tan gloriosa, las virtudes de aquel
de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro amado sanador, nuestro amado proveedor, nuestra roca firme, nuestro Ebenezer, nuestra roca de auxilio. Podríamos hacer una lista tan extensa de las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas. ¿De dónde? De las miserias, del fango, del lago cenagoso, del hoyo de la desesperación. No me estoy inventando nada, todo está escrito en la palabra. Ahora sí que me voy a inventar algo. Del bote de la basura. De ahí nos sacó el Señor, pero con un propósito firme de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Mire, entienda esto, luz admirable. Diga conmigo, luz admirable. Oh, hay poder en la palabra que confesamos. Luz admirable. Aleluya. Hemos leído estos versículos, vamos a volver a leerlos. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don. La iglesia del Señor tiene la responsabilidad de ser una administradora, una buena administradora de la multiforme, escuche bien, de la multiforme gracia de Dios. Le doy una tarea para esta semana, iglesia. Averigüe lo que quiere decir la multiforme gracia de Dios. Se va a quedar maravillado. Pues dice la palabra de Dios que nosotros somos administradores. Un administrador tiene una responsabilidad: cuidar, guardar, invertir, comprar, vender con sabiduría. Porque lo que estamos administrando no es nuestro, es de Dios. Un administrador nunca va a poder ministrar lo que no tiene. Me encanta cuando la iglesia entró en la repartición de la administración para ministrar, cómo la gloria de Dios se manifestó de una manera extraordinaria. Tenemos un ejemplo en el inicio glorioso de la iglesia, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, que tenemos que ser buenos administradores del poder del Espíritu Santo para ministrar con claridad, con autoridad. Dice que Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración al templo a orar. Cuando llegaron al lugar de la puerta llamada la Hermosa, se encontraron con un paralítico de nacimiento, 38 años, que lo llevaban ahí para pedir limosna de los que entraban y salían. Cuando él vio a Pedro y a Juan, extendió su mano para pedir la limosna, y Pedro le dijo: míranos. Estoy hablando de la responsabilidad de la iglesia, de ser buenos administradores y ministrar lo que tenemos que ministrar, el derecho y el deber de ministrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pedro le dijo: míranos. Y Pedro le dijo: no tengo plata, o sea que no te voy a dar plata. No tengo oro, o sea, no te voy a dar oro. Pero lo que tengo, y esta es la parte donde yo quiero que la iglesia del Señor en esta mañana podamos meditar, considerar,
porque hay una urgencia, hermanos. Hay mucha gente que está esperando nuestra buena administración para poder recibir nuestra ministración. Le dijo Pedro: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Cuán hermoso es saber. Un buen administrador tiene que saber lo que tiene. Un buen administrador tiene que saber lo que puede dar. Y le dice: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. Ahí está ministrando. Un buen administrador que sabe lo que puede echar mano y usar y dar. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que ese cojo enseguida se le afirmaron los pies y tobillos y empezó a saltar, a danzar, a glorificar y a dar gloria al Señor. Aleluya. Lo que tengo te doy. La iglesia del Señor tiene que ser consciente de los privilegios para poder proyectarse en sus responsabilidades como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El poder de Dios fue dado para repartir y para dar y para poder administrar con sabiduría y con inteligencia. Venga conmigo al libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo algo importante. Capítulo 1. Verso 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oístes de mí. Porque Juan, hablando de Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mire, una evidencia de que la gente no está entendiendo la posición donde Dios nos quiere colocar, para donde Dios nos quiere proyectar. Dios estaba posicionando la iglesia para revestirla del poder, para ser administradores de su gloria y su bendición para los demás. Y ellos estaban pensando: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Estaban pensando en la liberación del imperio romano. Y eso es lo que muchas veces pasa. Dios quiere obrar, Dios quiere glorificarse, Dios quiere actuar con poder, pero nosotros somos malos administradores. ¿Por qué? Porque ni tan siquiera sabemos lo que tenemos. Ni tan siquiera sabemos lo que podemos dar. Porque estamos pensando en otras cosas. En otras cosas que casi siempre tienen que ver con nuestros intereses personales. Porque hay incomodidades personales. Queremos llenar nuestro vientre, queremos calentarnos, queremos tener una buena casa, queremos tener un buen coche. Y después, si Dios quiere hacer algo, que lo haga. Pero no es así. Porque estamos rompiendo los principios del buen administrador. Estamos rompiendo el orden de prioridad que Dios nos enseñó cuando Jesús dijo. Porque ese fue el resultado. Jesús empezó diciéndole: ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os preocupáis? Porque es lo que quiere decir la palabra afán. ¿Qué? ¿Por lo que vais a comer? ¿Por lo que vais a vestir? ¿Habéis visto las aves de los cielos? ¿Cómo comen? ¿Habéis visto los lirios de los valles? ¿Cómo se visten? Ni aun Salomón se pudo vestir como uno de ellos. ¿Por qué os? Y entonces termina la conclusión de esa reflexión.
Porque siempre estamos pensando en otra cosa y nunca estamos tomando posición de reino. Y nos convertimos en malos administradores y no sabemos lo que tenemos. Y cuando no sabemos lo que tenemos, no podemos decirle: lo que tengo te doy. ¿Qué ocurre? Jesús dijo en la conclusión de esa reflexión sobre lo que tenemos y lo que no tenemos, que tenemos que preocuparnos y lo que no tenemos que preocuparnos. Si vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todo ello, ¿acaso os dejará vuestro Padre sin pan o sin vestido? Dice: mas buscar primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Y ustedes saben lo que quiere decir la palabra todo en griego, ¿no? Y todas las demás cosas vendrán. Dígale a su hermano: te llegarán, vendrán. No te desesperes, no te agobies, no te estés rasgando las vestiduras, no te pongas loco. Dígale a su hermano: no te vuelvas loco. El Señor es fiel, y cuando buscamos primeramente el reino y la justicia de Él, todas las demás cosas vienen fielmente. ¡Aleluya! Lo que tengo te doy. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo al otro, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme la palabra de Dios. Basta ya de palabrerías humanas. Basta ya de boberías. La gente se contamina con palabras religiosas. La gente se daña. Estropeamos el crecimiento espiritual de mucha gente cuando solamente nos dicen: ay, hermanito, usted tiene que orar 20 horas al día. Si no ayuna como mínimo 2 veces a la semana, usted no. Religiosos que no son capaces de mover ni un solo dedo para hacer algo en condiciones y quieren poner carga en los demás. Tumbas blanqueadas por fuera, pero por dentro están llenos de cosas podridas. Basta ya de hipocresía, iglesia. Basta ya de encerrarnos en nuestros cuentitos humanos y estar ahí bajo nuestros intereses humanos, buscando nuestras prioridades humanas y dejando a Dios ahí en la reserva para cuando las cosas ya no se mueven. ¡Ay, Dios mío! Nos acordamos de Dios como cuando Santa Bárbara truena, cuando todo se nos está derribando, cuando todo se nos está rompiendo. ¡Ay, Señor, ¿dónde está? Y el Señor dice: yo estoy aquí donde siempre estuve. El que está perdido eres tú. Hace un montón de tiempo que te fuiste a donde te dio la gana, movido por tus intereses personales, atravesado por angustias y dolor, porque no supiste arroparte con mi amor, con mi gracia y con mi misericordia. Número 1: ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que volver a leer Hechos, porque me he parado justo. Dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Ningún hijo de Dios que tiene bien equilibrada su mente y bien nutrido su corazón puede pensar que está solo en esta gloriosa aventura de poder ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios para millones y millones de personas que urgentemente necesitan una intervención divina. Que sus mentes sean sanadas, equilibradas, que sus corazones, sus sentimientos que están ahí afectados por depresiones, por ansiedades, por angustias, por temores, por inseguridades, puedan ser sanados, establecidos, fortalecidos en el amor y la gracia. No hay cosa más hermosa que ver a un hombre de Dios que no tiene temor a nada. No es porque sea un fanfarrón, es porque la administración de Dios, del poder de Dios en él es una realidad. Y más cuando se hace un buen administrador del poder de Dios. Entonces empieza a ministrar la palabra de Dios con poder. Con poder. Hay una diferencia entre, dice Pablo, porque yo no he venido a vosotros con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino que he venido con demostración de poder. Porque el reino no consiste en palabras, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque esta es la clave para poder ser buenos administradores, sentirnos revestidos. Por eso digo, no moveros de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo es lo que usted, lo que yo, lo que la iglesia necesita para ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si queremos hacerlo en nuestras fuerzas, vamos a fracasar. Si queremos hacerlo en nuestra sabiduría, vamos a fracasar. Si queremos adelantarnos y no hemos recibido el poder de Dios, vamos a fracasar. Pero si vamos bajo el poder de Dios, vamos a poder decir como un buen administrador, sabiendo lo que tenemos, sabiendo lo que podemos usar. No tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda, iglesia. Aleluya. Hay una urgencia, hermanos. Hay una urgencia de que la iglesia, cuando digo iglesia, porque mire, escuche, a veces pensamos que toda la responsabilidad de ser un buen administrador recaen sobre los pastores y los líderes. No, es sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. Dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función propia. Y estamos unidos entre sí, los unos y los otros, para ir ayudándonos en amor, para ser edificados. Entonces todos unidos nos convertimos en buenos administradores y cada uno ministra según el don que se le ha dado. Vamos al libro de Romanos ahora para entender un poquito más. En el capítulo 12 y en el verso 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, porque los dones de Dios vienen después que hemos recibido el poder, para que en el poder de Dios los usemos como buenos administradores y los ministremos a aquellos que están necesitando una manifestación del don de Dios.
Y dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. Yo digo, ¿a quiénes? A todos. Todo cristiano que está viviendo una vida sujeta al cuerpo de Cristo, tiene un don. Mínimamente tiene un don que tiene que poner al servicio de Dios, que tiene que saber administrar para poder ministrarlo. Hay gente que ministra dones sin haber recibido dones. Ministra conceptos humanos, pensamientos humanos, deseos humanos, sentimientos humanos. Y dicen ministrar y dicen Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho. ¿Usted ha leído eso en algún sitio de la palabra? Entonces eso no es ser un buen administrador y estamos ministrando mentira. Preste atención. Pero cada uno, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Pero vamos a hacerlo en el orden, bajo el poder real de Dios. La palabra de Dios tiene que ser ministrada bajo el poder de Dios. Los dones de Dios tienen que ser ministrados bajo el poder de Dios. El poder de Dios es el catalizador de que lo que usted está ministrando es de Dios y no es de usted. No he venido a ustedes con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Porque la palabra de Dios va a cumplir el propósito y va a haber el milagro en las vidas de la transformación y del cambio. Los que abren su corazón para entender, van a entender. Los que abren su corazón para recibir, van a recibir. Y el poder de Dios va a actuar por medio de la palabra poderosa de Dios y va a ministrar aquello que Dios sabe de antemano que usted necesita. Y va a suplir su necesidad. Y va a llenar su mente con sabiduría de lo alto. Y va a limpiar su corazón con el agua viva que es la palabra de Dios para poner sentimientos puros. Para no vivir desequilibrado, lloriqueando, lamentándose y quejándose por los rincones, sino para vivir afirmado y establecido, arraigado en el poder de Dios, siendo un buen administrador de la multiforme gracia del Señor. ¡Aleluya! La palabra, los dones ministrados bajo el poder de Dios, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, el amor de Dios. Cuando hemos leído estos versículos, hemos leído el 6, el 7 y el 8 de Romanos 12, pero el 9 dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Están ahí? ¿Por qué Pablo dice el amor sea sin fingimiento? Se lo voy a decir. Porque Pablo, por discernimiento espiritual, se ha percatado de que muchos fingen el amor.
Porque si no, no tiene sentido. Ni las palabras, ni las expresiones, ni la enseñanza, si usted y yo no nos percatamos. A veces nosotros nos hacemos nuestro propio juicio sobre lo que es el amor que nosotros esperamos. Pero nunca somos lo suficiente inteligentes para darnos cuenta. Dice, Dios al hijo que ama, lo disciplina. Toma, marinera, tela. No, porque pastor tienes que tratarme muy bien. Porque pastor, no, pastor así. No. Y todos tienen una idea. De repente pensamos que el que ama es el que... Ay, cariño mío, mi amor, ven pa' aquí, aquí. Ala, pa' aquí, pa' allá. No te enfades, Eso es fingir un amor. Eso no es un amor verdadero. Eso es ñoñería. Eso es malcriar. El que más te ama es el que te lo va a hacer pasar mal. Porque flaco favor nos hacemos unos a otros cuando con ese amor fingido tapamos nuestras boberías, nuestros defectos. Claro que es verdad, el amor cubrirá multitud. Pero no, escuche, no dice que los vaya a cubrir para taparlos y no tratarlos. El amor verdadero nos da la gracia de poder tapar para tratar. Y hacer las cosas con sabiduría. Sabiduría de lo alto, no la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, que es animal y se convierte también en diabólica. Cuidemos de esto. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aleluya. Buenos administradores. Mire, son dos funciones: administrador y ministrador. El ministrador es el que da, pero tenemos que saber qué es lo que podemos dar. Ya sabemos que no podemos dar nada fingido porque somos mentirosos. Y eso no va a tener un efecto de transformación, ni de cambio, ni de bendición para las personas. Por eso los religiosos están siempre dentro de ese mismo revoltijo de engaño. Y al final muchos tienen que buscar el confiar en las imágenes porque ya se han fallado tanto los unos a los otros que ya pues mejor confiar en un trozo de yeso, en un trozo de madera o en un trozo de hierro o bronce. Viniendo la fe de muchos a ser algo tan miserable, tan triste, tan pobre, porque no hemos entendido la riqueza del poder de Dios en nosotros para ser buenos administradores y llevar la obra de gracia, de la multiforme gracia de Dios, para ser de bendición para la gente que tenemos delante. Ministrar la palabra con poder para que haya transformación y cambio. Ministrar los dones con sabiduría, con firmeza, con poder y autoridad. Ministrar también
el amor de Dios de una manera real, sincera, pura, para que haya sanidad, restauración, estabilidad y firmeza. Ministrar aquello que usted ha sabido administrar primeramente. Ya termino diciendo, no sé si ya se ha percatado, no sé si se ha dado cuenta, dentro del campo natural de las personas, una familia, tomando un ejemplo natural, que no consiguen ser buenos administradores, viven situaciones de presión, de opresión, de tensión, de angustia, de pleito. ¿Por qué? Porque nunca tienen lo que desean tener. Nunca pueden hacer lo que anhelan hacer. Nunca tienen nada para dar porque todo lo consumen dentro de su mala administración. No pueden sentir el gozo de Dios, que es nuestra fortaleza, porque es parte de la administración de poder de Dios. Es una acción que viene por el poder de Dios sobre el buen administrador que ministra con autoridad. Y nos damos cuenta que vivimos en una angustia continua, en un desespero, en un afán. Cuando Jesús dijo, no os afanéis, discernió en el espíritu toda la preocupación de la gente, toda la amargura, toda la tensión, todo ese desespero profundo que había en el corazón de ellos. Y todos porque estaban confiando en ellos mismos y no habían entendido todavía lo que significa el privilegio de ser un redimido de Dios, de ser un hijo de Dios. Ni mucho menos habían entendido lo que representa el poder de Dios en ellos. Privilegio como linaje escogido. Ni mucho menos habían entendido que iban a ser usados para la bendición, salvación y liberación de millones y millones de personas y familias, siendo tocados por el poder de Dios para convertirse en buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para ministrar con poder y autoridad palabra, don, amor y todo aquello que forma parte de la multiforme gracia de Dios. Grupo de alabanza, por favor. Prefiero creer que las vacas vuelan antes de caer en las mentiras de los hombres. Y créame que hay muchas mentiras moviéndose por el mundo. Usted y yo somos responsables. Aquel que consigue poner la palabra de Dios en práctica son los que entran dentro del grupo de personas que van a estar disfrutando los beneficios eternos y gloriosos del cielo. Santiago dice, no ser tan solo oidores olvidadizos de la palabra. ¿Por qué Santiago escribe esto? Si la palabra de Dios es inspirada por Él y el Espíritu Santo conoce la mente y el corazón del hombre a través de los tiempos, si la palabra de Dios hoy es viva y es eficaz para nosotros, es porque Dios sabe que hay muchos que somos oidores olvidadizos.
Algunos tenemos la memoria del pez. Recibió una palabra de Dios y salió a la puerta y ya se lo olvidó. ¿Sabe lo triste del asunto? Que teniendo a nuestra disposición todo lo necesario para vivir vidas estables, fortalecidas, enriquecidas, sin temores, sin ansiedades, lo desperdiciamos simplemente poniendo nuestro corazón en aquellas cosas que no debemos ponerlas. Alteramos el orden de prioridad y en nuestro corazón no hay gobierno de Dios, no hay reino de Dios, no hay justicia de Dios. Y nos perdemos que todas las demás cosas nos lleguen por añadidura. Yo soy testigo y no quiero, siempre que predico, me cuesta llegar a este punto. Pero cuando hay que llegar, hay que llegar. Y cuando alguien tiene que ponerse como ejemplo, no para alardear, sino para deciros, hermanos, queridos, funciona. Deja de ser un religioso, deja de moverte dentro de tus pensamientos, deja de querer andar en tus fuerzas. Y como está escrito ya en el Antiguo Testamento, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ame a Dios por encima de todas las cosas. Póngalo en su corazón, en el lugar que le corresponde, como el Rey y el Señor de su vida. Y deje que Dios le enseñe. Y cuando Dios le ha enseñado, por favor, muévase en obediencia a la palabra. Porque ahí vamos a alcanzar los beneficios del poder de la palabra. Ha sido predicada con un propósito, para que hayan transformaciones y cambios necesarios en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Sí? Póngase de pie un instante, por favor.